Muy buenos días. El día de hoy voy a tener el agrado y el gusto de presentarles para la materia de Cloud Computing el trabajo grupal que consiste en instalar una máquina virtual, el cual contenga una herramienta, la cual hemos elegido con mis compañeros, la cual será WordPress. Para eso nosotros lo que necesitamos es de Apache Server, de una base de datos que hemos escogido MySQL y por supuesto de la herramienta WordPress. ¿Cómo vamos nosotros a realizarlo? Lo vamos a realizar a través de VirtualBox con Ubuntu Server. Esa va a ser nuestra máquina virtual, Ubuntu Server. Listo, entonces para ello nosotros necesitamos ingresarnos a la herramienta de Oracle VirtualBox, en la cual nosotros vamos a crear una nueva máquina virtual. En el nombre nosotros vamos a dar una declaración de qué es lo que vamos a instalar. Aquí por defecto ya se nos carga que va a ser Linux. Y también nosotros vamos en este caso a darle cuál es la ISO. Nosotros ya lo tenemos descargado. Y como parte siguiente se nos va a crear un usuario. Entonces esto nosotros podemos cambiarlo. Ya nos va a ayudar en este caso creando VirtualBox un usuario. Y vamos a darle siguiente, vamos a darle una memoria RAM, una cantidad de CPUs, también vamos a darle un espacio en disco y aquí se nos va a plasmar cuáles son los detalles que nosotros tenemos acerca de esta máquina. Entonces vamos a darle en Finish y ahí se nos va a abrir nuestra máquina virtual, se va a empezar a iniciar. Entonces vamos a empezar con el proceso de instalación. Como primer punto vamos a tener que escoger el idioma de nuestra máquina virtual. Por defecto se despliega en inglés, pero también podemos continuar con la instalación en español. Entonces aquí solamente se nos pregunta que si necesitamos verificar si es que existen algunas actualizaciones. Entonces en nuestro caso, ahorita como descargamos recién la ISO, o sea, no lo necesitamos, tenemos las versiones más actuales. Después se nos despliega en este caso la distribución del teclado. Nosotros lo cambiamos o también lo podemos dar en identificar el teclado. Lo damos en hecho, se aplica la configuración. En este caso nos dice si es que queremos un Ubuntu Server que cuente también con algunas aplicaciones extra o también necesitamos un Ubuntu que solamente tenga lo mínimo para poder funcionar. Entonces nosotros si queremos que vengan algunos paquetes, porque si los utilizamos, aquí también se vienen las conexiones de red, podemos hacerlo a través de una IP externa, perdón, una IP estática o también por una que ya nos dé en este caso Ubuntu por defecto. Entonces le damos en ese, continuamos con el proxy, en el proxy pues no le damos nada. Entonces le damos siguiente. Aquí nos dice que en este caso va a utilizar un disco duro, que si es que estamos seguros del que estamos seleccionando, esto está correcto. Ponemos, aquí nos dice cómo se va a distribuir y en este caso nos va a salir una advertencia que nos dice que toda esta instalación va a hacer que primero el disco se formatee, entonces que si estamos seguros de continuar. Como es una máquina virtual, sabemos que no va a pasar nada. De ahí nos dice que tenemos un nombre que darle a nuestro servidor, un usuario y una contraseña. Entonces nosotros configuramos todo eso. Una vez que ya tengamos eso, vamos a dar en hecho. Vamos a instalar OpenSSH para poder conectarnos a través de nuestro host, que en este caso es Windows, poder conectarnos a través de la terminal, que me parece mucho más práctico sinceramente. Vamos a darle en hecho y aquí también va a empezar a ver driver que nosotros podamos necesitar. Entonces tenemos que esperar un momento. Ya, y una vez que finaliza eso, también nos dice que podemos instalar otras aplicaciones de tercero, como puede ser para la instalación de Kubernetes, Docker, Prometheus, entre otros, Heroku, pero en nuestro caso no lo necesitamos, así que le damos en hecho. Aquí se va a empezar ya a instalar el sistema operativo, entonces tenemos que esperar un momento a que se instale. Y después de eso nos va a pedir reiniciar nuestro sistema operativo, nuestra máquina virtual. Ahora, ¿por qué nosotros escogimos VirtualBox?
hagamos un pequeño recuento de por qué fue así. Nosotros escogimos VirtualBox por la capacidad de uso que tiene. Primero, es muy intuitivo. Segundo, eh, es muy poderoso al momento de realizar máquinas virtuales. También por el sentido de que no es comercial. Entonces, todas esas características hacen que VirtualBox sea un candidato muy grande cuando se trata de máquinas virtuales. ¿Ok? Entonces vamos a esperar un momento a que finalice la instalación de Ubuntu Server. Ya. Entonces una vez que ya se está... Ya. Una vez reiniciado el proceso de login, entonces nosotros tenemos que poner el usuario que acabamos de crear y la contraseña. Entonces ahí ya se nos va. Perdón. A ver, esperemos un momento. Es Ubuntu, la contraseña. Ya, entonces ahí hemos iniciado. Ahora, lo que a mí me gusta en este momento, lo que se me hace más fácil, es poder conectarlo por SSH. Entonces, cuando la conexión está hecha por SSH, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos acceso a todo lo que es nuestra máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos nosotros? Necesitamos instalar mm, las actualizaciones, en este caso de nuestros repositorios, para que nuestro Ubuntu Server esté actualizado con todas las dependencias que necesita. Entonces ahí va a empezar a comprobar. Tenemos que esperar un momento. Entonces ahí se está actualizando, en este caso, todos los repositorios que forman parte de Ubuntu, que se han actualizado. Se pueden actualizar 56 paquetes, dice, ok. Entonces, después de que nosotros hemos hecho eso, también tenemos instalar Apache principal, es la principal herramienta que nosotros necesitamos para WordPress. Entonces, una vez que nosotros ya hemos instalado esto, nos va a decir que vamos a poder, si es que se instaló correctamente, es del comando apache 2 version. Después, nosotros también tenemos que ver que en el firewall esté incluido la parte de Apache, porque o si no, no nos va a permitir establecer el tráfico de información que necesita Apache en este caso, que se va a hacer por el puerto 80. Listo. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya configurado eso, vamos a de Apache. Entonces, inició. Ok, entonces nosotros, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Nosotros necesitamos configurar Apache, ya que este por defecto se encuentra cuando se hace la instalación, se crea en etc, Apache 2, size available, y aquí está la configuración de Apache. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es crear, en este caso, a una carpeta que se va a llamar WordPress. ¿Por qué vamos a hacer esto? WordPress. Porque nosotros necesitamos ahí poner nuestra configuración, nuestra configuración de WordPress en cambio. Entonces todo lo que va a hacer WordPress va a ir en esa carpeta que nosotros acabamos de definir. Entonces va a ser en var www.html WordPress. Entonces, ok, una vez que nosotros hemos hecho eso, nos vamos hacia esa carpeta y hacia esa ruta y vamos a crear la carpeta. Entonces vamos a poner cd y aquí vamos a crear la carpeta msudo con permisos de administrador de root mkdir WordPress y ya. Entonces ahí nos va a crear, en este caso yo ya tengo esa carpeta WordPress. Entonces, una vez que nosotros hemos llegado hasta ahí, lo que tenemos que continuar es con la parte de instalación de... Entonces ahí le vamos a dar a MySQL. Entonces ahí va a instalarse MySQL. Vamos a iniciar el servicio de MySQL y vamos a conectarnos hacia MySQL. Entonces vamos a escribir la contraseña.
y ahí ya se nos abre el shell de MySQL. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Primero necesitamos un usuario, porque necesitamos que ese usuario vamos a después a configurarlo con WordPress. Entonces, para ello, el comando que necesitamos es create user, el usuario, y en este caso se va a identificar con esta contraseña. La contraseña tiene que también tener unos parámetros de validación, no podemos poner una muy simple porque no nos va a aceptar. Entonces, aquí es que nosotros hemos configurado, espérenme, discúlpenme. Vamos a crear el usuario. Ya. Creamos el usuario. Ok, entonces vamos a crear nuestro usuario. Después de eso, también nosotros lo que necesitamos es crear en este caso la base de datos. Vamos a crear la base de datos. También vamos a crear los privilegios. Tenemos que darle privilegios a este usuario que nosotros acabamos de crear. Vamos a utilizar WordPress. Ya. Entonces vamos a utilizar eso y vamos a darle privilegios. Entonces, ¿para qué? Ya, es porque nosotros necesitamos crear, en este caso, información, necesitamos hacer consultas, necesitamos hacer queries y para eso nosotros necesitamos definir que estamos dándole privilegios a nuestro usuario. Disculpen, había un error de sintaxis. Entonces nosotros vamos a tipear que vamos a darle todos los permisos a nuestro usuario que acabamos de crear. Listo. Entonces una vez que le hemos dado los privilegios, nosotros tenemos que instalar en este caso componentes como PHP que necesitamos para poder instalar ya la parte de WordPress. Entonces, ya. Entonces vamos a instalar PHP. Entonces, ¿por qué? Porque esto hace que establecer la conexión de Apache y también con PHP y MySQL. Entonces aquí nosotros la información que tenemos la correcta. Esto lo único que nos sirve es para que PHP, o sea, al momento de poner nuestra IP y poner el puerto 80 que viene por default, nos va a salir la información de PHP. Solo es para eso. Vamos a salir. Está correcto. Y vamos a reiniciar el servicio de Apache. Entonces se reinicia el servicio de Apache. Ahora nosotros ya tenemos que descargar el paquete que contiene WordPress. Entonces para eso nosotros vamos a poner la parte de que vamos a descargarlo de WordPress, la última versión, pero en este caso nosotros tenemos que descomprimirlo. Entonces nos vamos a ir a descomprimir. Exacto. Se me crea una carpeta que se llama WordPress. Entonces dentro de esa carpeta WordPress lo que necesita WordPress para levantarse. Ok, entonces aquí lo que yo voy a hacer es irme a la parte voy a copiar este directorio ya, este directorio de aquí. Entonces hacia dónde copiar, tengo que copiar pues que yo creé. Entonces para ello tengo que irme, disculpen, tengo que hacerlo de ya. Entonces ahí me dice que está el permiso denegado. Entonces, ¿por qué? Porque me falta poner sudo. Entonces ahí ya se me copió la carpeta. Entonces si yo me voy otra vez a la parte de var www html wordpress, ya están los archivos de
los archivos que me acabé de descargar de WordPress. Entonces para ello, lo que yo necesito en este momento es, primero vamos a ver qué archivo tiene esta, pues tiene una configuración. Aquí podemos establecer nuestra base de datos, nuestro usuario, nuestro password, nuestro host. Entonces, aquí es la configuración que nosotros hicimos anteriormente para poder gestionar, en este caso, nuestra base de datos. Entonces, todo eso, toda esta información nosotros ya la tenemos creada. Entonces, por ejemplo, aquí dice la base de datos. Entonces, ¿cuál es la base de datos que nosotros creamos? Nosotros creamos una que se llama WordPress. Entonces, vamos a crear WordPress. De ahí el usuario que nosotros creamos, en este caso se llama user WordPress WP. El password que le pusimos, ese es un poquito complicado, entonces lo voy a copiar. Ya. Entonces vamos a borrar este password que viene por defecto. Vamos a poner el nuestro. También vamos a poner que está haciéndose en localhost, es correcto. Y también vamos a ponerle la parte de fs método, que sea directa. Ya. Y aquí lo guardamos, ponemos yes, lo guardamos. Ya. Entonces, ahora nosotros tendríamos que simplemente irnos a un navegador, por ejemplo a este, y nos vamos aquí y vamos a poner nuestra IP de nuestro servidor, por ejemplo, que es 192.168.0.235. Entonces miren, aquí ya me aparece la página de WordPress. Entonces yo puedo igual configurarlo, por ejemplo, en qué idioma va a estar. Vamos a seguir con la instalación. Nos va a decir que cuál es el nombre del sitio que nosotros vamos a utilizarlo. Va a ser My WordPress. Vamos a ponerle un nombre de usuario. Vamos a ponerle un correo electrónico. Va a ser una contraseña que va a ser por defecto. Y vamos a ponerle instalar WordPress. Y ya, entonces una vez que ya tenemos nuestro usuario, entonces vamos a accederlo. Vamos a ver que ya tenemos un WordPress y podemos en este caso ya crear una nueva página. Miren, todo está funcionando muy bien. Siguiente, y vamos a ponerlo como mi WordPress. Un hola mundo. Y listo. Lo damos publicar. Y vemos que está funcionando correctamente. Hasta ahí. Les agradezco mucho. Y va a existir otro video que va a tener la parte de AWS. Entonces, muchísimas gracias. Se les agradece mucho y hasta luego.